Beseda Ishmaya, con la ayuda del cielo. Ele toldot Noach, Noach ich tzadik tamim allá bedorotav. Estas son las generaciones de Noach. Noach, un hombre justo, íntegro en su generación. Así dice la Torá. Rashi, al comienzo del Sefer Bamidbar, nos trae sobre el versículo, estas son las generaciones de Aarón y Moshe, y no recuerda sino a los hijos de Aarón, y los llama como las generaciones de Moshe, a los hijos de Aarón, porque dice, estas son las generaciones de Aarón y Moshe, y nombra solamente a los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque Moshe les enseñó Torah. Nos enseña que cuando toda persona que enseña al hijo del compañero Torah, se considera como si él mismo lo hubiera engendrado, como si fuera el hijo de él. Cuando una persona estudia Torah de su Rebbe, se considera como que el Rebbe lo engendró al alumno, y cuando la persona estudia Torah por sí sola, estudia consigo mismo, una persona que estudia sola, es algo posible, ¿no es cierto? Se considera como si él se hubiera engendrado a sí mismo. Así dicen nuestros sabios. Noach, como es sabido, él estudió Torah, por supuesto que estudió Torah, como nos dice Rashi sobre el versículo, de todos los animales puros, que Hashem le ordena que va a tomar de todos los animales puros 7 parejas. ¿Y cómo sabe cuáles son los animales puros? Porque estudió Torah. Él estudió Torah y sabe cuáles son los animales puros. Pero la Torah que él estudió, la estudió él solo. ¿Con quién iba a estudiar? Él solo lo estudió. Por eso se considera como que no se engendró a sí mismo. Y de ahí se entiende lo que dice el versículo. ¿Cuáles son las generaciones de Noah? Noah. ¿Cuáles son los hijos de Noah? Noah. Él mismo es el hijo del mismo. ¿Por qué? Porque él se engendró. Al estudiar solo, decimos que cuando una persona estudia Torah a otra, le enseña Torah a otra, es como el padre. Pero él se enseñó a sí mismo. O sea que él es el padre y es el hijo de él mismo. ¿Se entiende? ¿O estamos mareándonos? Las generaciones de Noah es el mismo, porque como que Noah engendró a Noah. Por eso lo dice el versículo. Estas son las generaciones de Noah. ¿Quién? Noah. Así dice el versículo. Y escuché, dice Rabbi Rubén Kalelinstein, escuché otra explicación del Hatán Sofer, algo asombroso. Así dice él. Vamos a ver qué es lo asombroso que estudió. Noah vivió 58 años junto con Abraham Avinu. O sea, antes de que muera Noah, 58 años antes de morir Noah, nació Abraham Avinu. Esos años fueron los años principales en la vida de Noah. 58 años que él tuvo el mérito de ver a Abraham Avinu y vivir como en grupo con él, vivir en la misma, en unidad con él. Noah tuvo el mérito de ser llamado Sadik Tamim, justo, íntegro. ¿Por qué? Justamente por esos 58 años que él vivió con Abraham Avinu. Fue llamado Tamim, íntegro, como está escrito, y Talech Lefanai Beye Tamim, así está escrito más adelante con Abraham. Van a venir conmigo y serán íntegros. Y esto es lo que dice el versículo. Estas son las generaciones de Noah. Noah también suma 58. La palabra Noah suma 58, la Nun 50 y la Het 8. Lo principal de la vida de Noah fue esos Noah años, esos 58 años en los que él vivió con Abraham Avinu.
2 versículos más adelante, dice, Betishhat Ares Lifne a Elohim. Y la tierra se hizo corrupta frente a Hashem. Shlomo Melech, alaba Shalom, él dijo con su sabiduría, al final del Coelet, Kiet kol maseh Elohim yavo bemishpat, que todos los hechos de Hashem van a venir al juicio, al kol neelam imtov beimra, sobre todos neelam, van a desaparecer, si son buenos o son malos. Bueno, esa última parte no es la que tenemos en cuenta, sino que nos va a explicar otra cosa, Shlomo Melech. Haría falta decir al kol maaseh. Él dice Kiet kol maaseh, porque todos los hechos de Hashem van a venir. Y debería decir, sobre todos los hechos de Hashem va a venir. ¿Quién va a venir? El hombre va a venir a juicio, ¿no es cierto? Pero de la forma que está escrito, Kiet kol maaseh Elohim yavó, todos los hechos de Hashem van a venir. ¿Los hechos van a venir a juicio o las personas van a venir a juicio? Adán yavó, la persona viene al juicio con sus acciones, con las acciones que hizo, y no las acciones mismas vienen a juicio. Eso es lo que preguntan nuestros sabios. Y así está escrito en nuestros libros sagrados, que al juicio del tribunal del cielo, los hechos mismos van a llegar. Los hechos que nosotros hicimos, estos van a llegar al cielo. Los hechos van a decirle a la persona, por ejemplo, mira, los hechos, Amasei y Omar, Kaviahol Adam. El hecho le va a decir a la persona, mira cómo has estropeado tus acciones. ¿Cuánto dañaste? ¿Cuánto destruiste? Y en la Gemara de Tanit dice algo más, que las paredes de la casa de la persona atestiguan sobre esto. Acá están las paredes todas limpias. Baruch Hashem, no hay pecados aquí. Baruch Hashem. Bueno, Rabbi Haim Boloshiner, Rabbi Haim y Boloshin, escribió algo que señala esto, algo terrible, terrible, terrible. Él dice, que kol maseh Elohim yavo mishpat, así dice el versículo, que todos los hechos de Hashem van a venir a juicio. Et kol maseh Elohim, ¿qué son los hechos de Hashem? Akadosh Baruj Hu viene a a rendir cuentas en el juicio sobre los hechos que él hizo, lo que Hashem creó. Maseh Elohim, los hechos de Hashem. Los hechos de Hashem son perfectos, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice la persona? Tú destruiste mis acciones. Tú destruiste lo que yo hice. Kilkalta, destruiste la creación. Y a todo esto vas a tener que rendir cuentas sobre todo esto. ¿Por qué? Porque tus acciones no solamente te dañaron a ti mismo, sino que dañaron a todo el mundo. Y esto es lo que fue tan fuerte en la generación del diluvio. Está escrito, y la tierra estaba corrupta delante de Hashem. Las personas pecaron y estropearon el mundo, no solamente a ellos, sino a todo el mundo. Bien, en el versículo siguiente, nos vamos al versículo 12, y ahí, ¿qué tenemos? Tenemos, y vio Hashem, Vayar Elohim et haaretz beine nishhata ki ishhit kol basar et darko al haaretz. Y vio Hashem la tierra, y la tierra estaba corrupta. ¿Por qué? Porque todas las carnes, o sea, todas las creaciones, estaban corruptas, torcieron sus caminos sobre la tierra. Nuestros sabios en el Midrash nos dicen que todos
estropearon sus acciones. El perro iba con el zorro y la gallina iba con la mosca. Así trae el Midrash. Aparentemente hace falta entender. ¿Por qué? Entendemos que una persona que tiene poder de elección, nosotros podemos elegir, y tenemos instinto del mal, que nos tuerce la elección. Entonces, el instinto del mal se fortalece sobre nosotros y no nos deja elegir para bien. Nosotros nos fortalecemos y elegimos para bien, pero los animales no tienen instinto del mal. Todo lo que ellos hacen, lo hacen por su instinto, por su naturaleza. Y en su naturaleza no existe que un animal, una especie vaya con otra. Eso no existe, no existe. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos hayan estropeado su figura de esta forma y que hagan cosas semejantes contra la naturaleza de ellos? ¿Cómo es posible? Bueno, me tienen que ayudar. ¿Cómo es posible que hagan algo que está contra la naturaleza? ¿A quién se le viene a la mente? ¿Cómo puede ser? ¿Puede ser que un elefante vaya con una hormiga? No, no puede ser, ¿no es cierto? ¿Y a nadie se le ocurre nada? Pero ya no la leímos ayer, ya tenían que haberla estudiado. Bueno, vamos a cortar el silencio. Raz, perdón, A ver, sí, ¿no será porque, como dice, cuando una persona predica con el ejemplo, los demás hacen? ¿Será porque los animales también observaban la conducta del hombre que estaba teniendo con ellos mismos? Los la humanos persona también son tiene, animales. la Entonces persona ellos tiene elección. siguieron a... Sí, La pero el persona tiene elección, ejemplo lo estaban mirando. el animal tiene Instinto. 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 El instinto no ¿Cómo se tiene cambió el entonces? instinto es su naturaleza. El animal tiene un disco rígido, tiene un Pero programa pegaron. de computación que le dice, tú vas Sí, solamente yo el sé. perro, vas con perras. Así es, pero se cambió por alguna razón. Se cambió. Vamos a ver cómo se cambió. Vamos a ver. El Beta Levi nos va a decir cómo se cambió. Besat Hashem. Así nos dijo el Beta Levi. Cuando la persona va detrás de sus deseos, esto genera una fuerza de deseo que cambia la naturaleza de la persona. La persona tiene una naturaleza, tiene una forma de actuar, tiene una conducta, y ese deseo que se le vino y que no lo puede detener, ¿por qué? Porque no quiere, ¿no? Porque nosotros tenemos la posibilidad de elegir, saber cuando una cosa no es buena y sobreponernos a lo que el instinto del mal trata de convencernos o torcernos. Pero cuando le permitimos esa fuerza que se sobreponga sobre nosotros, entonces esa fuerza se va a convertir en naturaleza nuestra. ¿Para qué? Para hacer que pequemos en forma continua, ahora ya sin oposición, sin nada, a pesar de que sabemos que no está bien, pero está escrito, la persona que pecó, que vuelve a pecar y que vuelve a pecar, se le hace permitido. Ya está. Ahora, una vez que pecó dos, tres veces, ya está. Ahora es permitido y no solamente eso, después se le hace una misvá. Una misvá, esto ya es una misvá, es algo que está obligado a hacerlo. Pero, ¿qué nos dice aquí el Beta Levi? Magvir et koja shelatava. Esto sube la fuerza del deseo, de este deseo, hasta que se convierte, hace cambiar la naturaleza de las creaciones y la naturaleza del mundo.
haciendo que toda la naturaleza de las creaciones vayan detrás de este deseo, porque así el Rey del mundo fundó, estableció nuestro mundo, que puso la naturaleza en todas las creaciones para que cambien y sigan detrás de las acciones de la persona y su costumbre. Algo parecido a lo que dijo la señora. Y cuando, de acuerdo a la mayoría de las acciones de la persona, también va a cambiar la naturaleza de todos, algunos más y otros menos. ¿Cómo es el proceso? Nos dice el Beta Levi. Esto funciona así. Una persona se acostumbra a sí mismo a hacer acciones no buenas, ir detrás de sus deseos, los deseos del corazón. Y con esta costumbre se transforma ese deseo en algo natural, en una segunda naturaleza de esta persona. Y esta naturaleza provoca y continúa haciendo esas acciones, por supuesto, también aunque la mente sepa que no está bien, sabe que no son cosas buenas. Y esto se hace como se enraiza, así se dice, se entra dentro, se hace como algo propio del cuerpo, algo natural, esa segunda naturaleza mala, y con esto va también, y por cuanto que el hombre ahora va con esta mala naturaleza, él fortalece la fuerza hasta que también pone esta naturaleza en toda la creación. Y así fue en la generación del diluvio, que se fortaleció este deseo de que especies vayan con otras, hasta que se hizo una cosa natural y se renovó la naturaleza de los animales haciendo estas cosas. Y no solamente las creaciones, los animales, las bestias, las aves, los insectos, copiaron las acciones de la persona, escuchen esto, también la tierra recibió la influencia, la tierra. ¿Qué pasaba? La tierra cambió su naturaleza. La tierra no sacaba, yo plantaba bananas y salía manzanas. Una plantaba una cosa y salía otra, porque la tierra también cambió. Cambió y entonces ahora, no sé qué había que hacer. Si yo necesitaba algún producto, no sé qué tenía que plantar, porque salía lo que quería. Todo cambió. Por eso fue una necesidad que las aguas del diluvio también destruyeran la tierra. Como dice Rashi, no solamente las aguas del diluvio destruyeron todos los animales, todas las personas, todos los árboles, las plantaciones, sino que también Rashi nos dijo en el versículo 13 que las aguas del diluvio destruyeron la tierra 30 centímetros. 30 centímetros de tierra fue destruida, que es donde normalmente crecen las plantas. ¿Por qué? Porque también estaba corrupto todo esto. Entonces también esto tenía que ser removido y destruido. De acuerdo a esta transformación, dice el Beta Levi, hay dos frases de nuestros sabios que aparentemente tienen una contradicción, se contradice una con la otra. Vamos a tratar de entender. Por un lado, vamos a ver lo que le dicen nuestros sabios. Dijimos que el perro iba con el zorro y la gallina iba con la mosca. De acá, nosotros, ¿qué entendemos? Que también los animales
las bestias, todos pecaron. Entendemos que todos pecaron, ¿cierto? Por otro lado, la Gemara nos dice, nos hace una pregunta. Se va a destruir, se destruyó toda la vida del mundo. Si el hombre pecó, ¿el animal en qué pecó? Así pregunta. ¿Quién pregunta? La Gemara en el Tratado de Sanedrín. Y la Gemara contesta con un ejemplo. Esto se compara con una persona que hizo la jupá para su hijo. Su hijo se está por casar y entonces, ¿qué? Preparó la jupá, preparó la jatuná, preparó todo y todo estaba listo, también la comida, la orquesta, todo listo. Lo alenu, antes de la jupá, el hijo murió, lo alenu. Y este hombre agarró y destruyó todo. Todo lo destruyó. Destruyó la jupá, la comida la repartió por ahí. Bueno, dice, todo esto lo hice por mi hijo. Ahora que mi hijo murió, ¿para qué quiero la jupá? La jupá la desarmó. También Akash Barjú dijo así, todo lo creé, yo creé a los animales, a las bestias, a las aves, los insectos, todos los creé para la persona. Ahora que la persona pecó, ¿para qué quiero a los animales? De acá, nosotros entendemos que los animales no pecaron. Entonces, a ver, vamos a decidirnos, o pecaron o no pecaron. El Marsha, ahí en la Gemara, él trae las palabras del Misraji, no sé quién es, un sabio seguramente, que dijo que en verdad hay una discusión entre estas dos posturas. Tal vez, podemos decir que no haya discusión. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo entre los dos. Los animales, las aves, todas las creaciones, por sí mismas no pecaron. Así tenemos que decir. ¿Por qué? Ellos no quisieron cambiar su naturaleza. ¿Quién dice que un perro quiere dejar de ser perro? Nadie dice. El perro sabe ser perro y nada más. No sabe ser otra cosa. Aparte de que ellos no tienen elección, tampoco ellos pueden cambiar su naturaleza por sí mismos. Es algo que no tienen el poder de hacerlo. De hecho, cada uno va con un programa perro, programa hormiga, programa elefante, cada uno tiene su programa, sabe lo que va a hacer ante toda reacción, ante toda cosa tiene una reacción que la tienen todos por igual. Por eso la Gemara pregunta, si la persona pecó, ¿el animal en qué pecó? De todas formas, nosotros vemos que ese deseo, que no es culpa de ellos, esto ejerció una influencia en sus acciones, tanto de la persona, o sea, las acciones de la persona, influyeron para que los animales cambien su naturaleza y entonces hagan lo mismo que hacen las personas. Y con eso se aclara las palabras de la Gemara en el Tratado de Hagigá, que nos dicen, si tuvo méritos, va a ser justo y va a tomar su parte y la parte de su compañero en el paraíso, en el Gan Edén. Y si el justo tuvo méritos, pero el malvado tiene ahora acusaciones, tiene pecados. Entonces va a ser castigado. Y su parte, su castigo, y el castigo del compañero, se lo va a llevar al infierno. ¿Cómo es esto? No se entiende muy bien. ¿Por qué el justo va a merecer la parte del compañero? Él no se ocupó, no hizo las misbot que hizo el compañero. El compañero hizo las misbot. ¿Por qué el justo se va a llevar las misbot de él, o la recompensa de él? Y también al revés. ¿Por qué al malvado lo castigamos por algo que él no pecó?
Hacemos tantas preguntas, ayúdame a contestar. A ver. ¿Quién tiene ganas de contestar? Nadie tiene ganas de contestar. Bien. Le vamos a dar premio al que conteste. Y si contesta mal, también le vamos a dar premio. A ver si contestan. ¿Cuál es la explicación de esto? Nosotros dijimos que nuestras acciones ejercen influencia. Entonces, también sobre nuestros compañeros. No solamente vamos a decir que nuestras acciones ejercen influencia sobre todo el mundo, sino también sobre nuestros compañeros, sobre los que tenemos alrededor. Entonces, ¿qué provocamos? Con la fuerza de nuestras acciones, también mi compañero ahora va a tener una segunda naturaleza que va a ser la continuación de mis acciones. Encontramos entonces que cada uno tiene parte del otro. O sea, si yo tengo aquí una persona delante, no la tengo aquí, la tengo allá, pero vamos a dar aquí para no señalar a nadie. Tengo una persona aquí delante, yo hago Baruch Hashem, hice una buena acción, entonces esta persona va a recibir como una inyección de buena acción y va a hacer algo bueno gracias a la buena acción que yo hice. Entonces, yo me puedo llevar ese premio, esa influencia que yo le di, va a ser algo bueno para mí. Es algo que yo me voy a llevar, porque es algo que yo di. A ver, vamos a ver si lo explica así. ¿Dónde estaba? Encontramos que cada uno tiene una parte de sus acciones en la otra persona, tanto para bien como para mejor o como para el otro lado también, por supuesto. El malvado, en su pecado, él hace subir el deseo del mal en todos. ¿Hasta qué? Hasta que ahora también esa maldad que él tiene con sus acciones malas llegan también en parte a una persona justa. Y cuando el justo cae a veces en algún pecado, esto es porque la influencia del malvado fue muy grande y esto lo ensucia un poquito. ¿Y por qué? Porque lo empujó al pecado. Por eso decimos que el malvado se va a llevar con él sus pecados y los pecados que provocó a otra gente. Todo se lo va a llevar al infierno. Entonces, el justo, con sus acciones y con los pecados que hizo aquí en la tierra, a ver, otra vez. Vine. Et tzadik manishim al ahet shesakan. Dije cualquier cosa. Al justo se lo castiga por los pecados que él hizo aquí en la tierra y se lo castiga aquí. ¿Para qué? Esto lo sabemos todos. Para que él llegue limpio al mundo venidero. Se lo castiga por todos los pecaditos pequeñitos que él hizo aquí. Se lo castiga para que llegue limpito al mundo venidero y vaya derechito al paraíso, al Gan Edén. Y al malvado no se lo castiga aquí en este mundo para nada. Y el castigo, también la parte con que hizo caer a sus semejantes, todo queda guardadito para el mundo venidero. Y por eso se lo castiga y con su parte y la parte del compañero en el infierno. Y también al revés, al justo tiene su parte grande de sus acciones buenas y de las pocas acciones que hizo el malvado. El malvado hace acciones buenas porque la influencia del justo con sus buenas acciones hace que el malvado de repente se le ocurra hacer algo bien por esa pequeña influencia que recibió del justo. Porque el justo fortaleció ese deseo para el bien y provocó que el malvado también haga cosas buenas
Pero no lo premiamos al malvado por esas cosas buenas, lo premiamos aquí. Claro. Por eso, este malvado que a veces hizo cosas buenas, él se le paga en este mundo. ¿Para qué? Para que llegue al mundo venidero todo sucio. Que no le quede ninguna cosa limpita para llegar al mundo venidero. Todo se le paga aquí, las cosas buenas que hizo. Y también, por supuesto, que se le va a pagar al justo por estas cosas que hizo él, el malvado, y todos sus compañeros que hicieron cosas buenas por él. Por eso el justo va a merecer tomar su parte y la parte de sus compañeros en el Gan Eden. No nos mareemos más, se marearon todos, yo también. Ahora vamos a dejar de marearnos. El Vishnitzer Rebbe, el Rebbe Mivishnis, él trajo algo en nombre del Arizal, del Ari Kadosh. Está escrito un versículo del Teilim, en el 145, Teilat Hashem Yedaber Pi Vivarech Kol Basar Shem Kocho Leolam Baed. Está como diciendo que la alabanza de Hashem la va a pronunciar con su boca y va a bendecir a todas las creaciones con el nombre santo para la eternidad. Algo así. Y esto suena difícil, dijo el Arizal. ¿Por qué hace falta que el justo bendiga y recuerde la alabanza a Hashem con su boca? Está escrito Yedaber Pi, Yedaber Pi, va a hablar con su boca. ¿Por qué no alcanza que la bendición Hashem la haga con su cabeza, con su corazón, con su pensamiento? ¿Por qué tiene que hablar? Vamos a decir que cuando una persona justa bendice a Hashem con su boca, esto trae una influencia al entorno. Cuando la alabanza a Hashem Yedaber Pi la dice con su boca, entonces Vaivarech Kol Basar Shem Kocho, todas las creaciones van a bendecir su nombre santo. El justo sube la santidad a su alrededor, provocando una influencia para bien. Y tal vez también cuando el justo reza o estudia en su casa, encerrado, en un búnker, también él trae una influencia de santidad en el mundo, pero cuando Yedaber Pi, cuando él lo dice, lo pronuncia con su boca, entonces todos sentimos la santidad que surge de esa influencia que trae para bien. Agregó el Beta Levi y dijo que así se va a explicar la Mishnah en el Tratado de Avot. En el Pirkei Avot, en el capítulo 4, nosotros encontramos que dice Belifne miata atid liten din beheshbon. Dice, entre otras cosas, dice que hay no me acuerdo cómo dice la Mishnah, Pirkei Avot tiene un sidur común, un sidur cualquiera, cualquier sidur. Después de la Minja de Shabbat está el Pirkei Avot. Cualquier sidur. Mishnah, o sea, ahí dice que tenemos que saber que está arriba, que está abajo, y delante de quién nosotros tenemos que rendir cuentas. Din de Heshbon. Pero lo trae de una forma rara. Din de Heshbon es juicio y cálculo. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Déjenme buscar el Pirkei Avot. Acá no está. Está en otro orden acá. ¿Qué pasa con este sidur? ¿Dónde estará el Pirkei Avot? Tiene que estar después del Minjá. A ver, Minjá de Shabbat. Minjá de Shabbat. ¿Tiene Pirkei Avot directo? Bueno, mejor. A ver. Bueno, si acá no encuentro nada. A ver, déjame ver. Acá, bien. Capítulo 3. Dijimos, bueno, deje de marca aquí. Capítulo 4. A ver. Capítulo 4. ¿Dónde estás?
Capítulo cuarto, dijimos que Mishnah 22. No es esto. Bueno, las numeraciones siempre están cambiadas. Así que acá también está cambiada. Entonces acá dice 22 y no es el 22, por supuesto. Capítulo cuarto, 22. 22. Acá dice, voy a Omer. Yafé Shahat, Shubá, no. A ver, ¿dónde está? Vamos a buscar donde dice Heshbon. Heshbon. Eso es el final. A ver, acá está. Dice acá que, a ver, acá es en el número 29. Dice que los recién nacidos van a morir, los muertos van a volver a la vida, los vivos van a ser juzgados, para que sepan, enseñen y estén conscientes que Hashem es nuestro Dios, Hashem es el creador, Él es el juez, es el testigo, es el demandante, es el defensor, todo. Él nos va a juzgar y no existe ni, no existe olvido, no existe cosas falsas, no hay soborno. ¿Por qué? Porque todo es de Hashem. Y tenemos que saber que todo va de acuerdo a nuestras acciones y que no permitamos una inclinación maligna que nos diga que nos vamos a salvar del juicio. ¿Por qué? Porque, ¿y dónde está lo que? Ah, muy bien. Porque contra tu voluntad fuiste creado, contra la voluntad nacimos, contra la voluntad vivimos, contra la voluntad morimos. Y contra nuestra voluntad vamos a tener que rendir cuentas ante Hashem. Entonces, rendir cuentas acá dice, la Mishnah dice que tenemos que saber delante de quién nosotros vamos en el futuro a rendir cuentas. Din Beheshbon, juicio y cálculo. Y hace falta entender cuál es la diferencia entre juicio y cálculo. ¿Alguien me lo puede decir? A ver, ¿alguien me puede decir juicio y cálculo qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí me escucha? ¿Cómo? ¿Sí me escucha? Sí, señorita. Ok. Bueno, yo opino que la diferencia entre juicio y cálculo es que en una se está juzgando la acción que uno hizo y cálculo es el tiempo que pudo haber invertido en hacer algo mientras lo ocupó para hacer esa mala acción. En cierta forma está muy bien. O sea, eso lo hemos visto en otras, por ejemplo, lo vimos en el Hafez Haim cuando estudiamos la Shonará. El Hafez Haim nos dijo que el cálculo es qué pudimos haber hecho bueno en ese momento que estamos haciendo algo malo. Vamos a ver qué nos dice aquí, porque aquí me parece que nos dice otra cosa. Algo parecido. Tenemos dos cosas. Una es juicio, que son los hechos que nosotros hacemos, los hechos que nosotros hacemos propiamente dichos. Y Heshbon, cálculo, son las consecuencias de esas acciones que provocamos a otros. Acá está visto desde otro punto de vista. Toda esa influencia, la influencia nuestra sobre los demás. Esto va a ser el Heshbon, el cálculo. Otra cosa nos agrega el Beta Levi, y nos dice que de acuerdo a esto se explican las palabras del Talmud en el Tratado de Yomá, que es más grande la Teshuvah. El arrepentimiento es muy grande. ¿Por qué? Porque por una persona que hizo Teshuvah se perdonaron las acciones a todo el mundo. Y suena difícil. ¿Por qué suena difícil? Nosotros vemos que una persona que hizo Teshuvah, Noah, podemos decir que Noah hizo Teshuvah, pero ¿a quién se le perdonó? A nadie, solamente a Noah y a los hijos.
No se le perdonó a todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que... Y no es esta la pregunta que va a hacer acá el Betalevi. Dice, ¿qué es lo que puede ayudar el arrepentimiento de un pecador? Véalo, Afim al-Yedeh Teshuvah o Metaken et Mashe'u Asmoset. Claro, cuando una persona hace Teshuvah, él arregla lo que él hizo. Él está corrigiendo sus acciones, sus pecados. De todas maneras, nosotros vemos que, de acuerdo a lo que explicamos, esa fuerza de esa acción de Teshuvah va a sobreponerse sobre el Yetzer Hará de todo el mundo. Y también otras personas van a recibir una influencia. Tanto nosotros vimos que cuando una persona peca, esto fortalece el pecado en otras personas. Y ahora cuando la persona se arrepiente, va a fortalecer el arrepentimiento en otras personas también. Entonces, todavía nosotros podemos decir que a una persona le va a llegar tal vez castigo por lo que pecaron otros, por lo que provocan los pecados de otros, si la persona no vuelve en Teshuvah, si la persona no se arrepiente. Pero justamente esto es lo que dijimos acá. Es más grande el arrepentimiento. La fuerza es tan grande, la fuerza del arrepentimiento, que si una persona se arrepiente y corrige sus acciones, se le perdona a todo el mundo. También, aunque esa persona no se haya arrepentido. Y todo esto, ¿por qué? Bechol Sot Kedesh Shelo y guía Onesh. Y esto para que no le venga castigo a la persona que hizo Teshuvah. ¿Por qué? Porque él, en el momento que había pecado, él había provocado pecado en otras personas. Entonces ahora, cuando él se arrepiente, él tiene que provocar el perdón en las otras personas. Porque si no le va a llegar a él los pecados que hicieron las otras personas por su pecado, le va a llegar eso también a él. Y él se arrepintió ahora. Y ahora no puede recibir castigo por las cosas que él hizo antes que afectó a otras personas. Por eso también las otras personas también van a recibir una influencia positiva. Bueno, con esto nos mareamos todos. Vamos a seguir adelante. Antes, La influencia que se ejerce es con el ejemplo que ven los demás o aparte también hay como algo espiritual, es algo no solo el ejemplo. abstracto, es algo espiritual. No solamente el ejemplo. El ejemplo, nosotros no podemos decir que si la persona tenía pensamientos extraños antes del diluvio, y las personas tenían todo corrupto, y las personas iban con animales, porque justamente, no solamente que las personas iban con, por ejemplo, cualquier hombre iba con cualquier mujer, y cualquier mujer iba con cualquier hombre antes del diluvio, sino que las personas también iban con animales también. Esto es lo que la cosa era una cosa terrible. Pero eso no quiere decir que ahora los animales se van a corromper por el ejemplo. Esto era una cosa espiritual, que como que cambiaba la naturaleza de la persona. Esto es una cosa que nosotros no entendemos mucho, que cambie la naturaleza de alguien, que una persona se transforme en algo. Nosotros entendemos a través de nuestros libros sagrados que una persona que de repente comete un pecado varias veces, eso se le hace natural, se le hace permitido, eso se entiende, eso lo entendemos. Lo que no entendemos es cómo es posible que eso influya sobre los animales. Eso es una cosa que está por encima de lo que nosotros podemos entender. Es algo que tiene que ver con la espiritualidad, no algo con nuestro. ¿Cómo un animal puede cambiar? ¿Cómo un animal puede cambiar de su naturaleza? Es algo muy extraño. Bueno, a ver. Nosotros hasta ahora entendemos que el diluvio, ¿por qué vino? Vino por esa corrupción que había en todos los seres, en la tierra, en todo. ¿Entendemos eso, no es cierto?
Vamos al versículo siguiente, al versículo 13, que nos dice que Malares jamás mi penem be ineni mashhitam etares. Porque la tierra se llenó de robo frente a ellos y vemos que la tierra está corrupta. Así dice el versículo. Dijeron nuestros sabios en el Tratado de Sanedrín que no se firmó el decreto de la generación del desierto, la generación del diluvio. No se decretó que ahora va a caer el diluvio, sino hasta que se ensuciaron las manos con el robo. Como está escrito, que la tierra se llenó de robo. El Jafes Caim Akadosh, nos explica la palabra de nuestros sabios con un ejemplo. Porque en verdad el robo es el que provoca la sentencia del diluvio. El Midrash del Coelet nos dice, esto se compara con una fuente llena de pecados. ¿Quién es el que acusa primero? El robo. Así dice el Midrash. Todos los pecados que una persona lo aleno, todos los pecados que nosotros hacemos, lo aleno, se crean un ángel destructor. Cuando nosotros decimos una persona que es un ángel, tenemos que aclarar si es un ángel bueno o es un ángel destructor, porque hay ángeles terroristas también. Los ángeles que nosotros creamos con las buenas acciones son ángeles bonitos, ángeles lindos, tranquilitos, pero cuando hacemos un pecado también se crea un ángel, pero es un ángel terrorista. Entonces, ¿qué pasa? Todos los pecados que una persona lo aleno hace, crea un ángel destructor, y la esencia de este ángel, la esencia destructiva de este ángel, tiene que ver con el pecado que lo creó. O sea, de acuerdo al pecado, es el tipo de ángel, la esencia de este ángel. De eso no entendemos nada. Así siempre dice Rubén Karelstein, dice, no entendemos nada salvo lo que escribimos, salvo lo que leemos. Esto lo está leyendo el Jafes Haim, no lo escribe él. El ángel que se crea con el pecado del robo es un ángel sinvergüenza. Muy sinvergüenza. Así dice el Jafes Haim. Sin pena, ¿no? ¿Cómo dicen ustedes en México? Sinvergüenza, dicen. Un ángel que no le importa nada, ¿no es cierto? Sinvergüenza, sí, sinvergüenza, sin pena, no sé. ¿Por qué sinvergüenza? Porque el robo también es un pecado sinvergüenza. Una persona roba al otro y no tiene pena para robar. Lo hace a la luz del día. A veces lo hace de noche, a veces lo hace de día. ¿Está bien? No tiene pena de nadie. Hay distintas categorías de robo, pero todo robo tiene algo, tiene una cuota de pena, de no pena. No tiene pena. Tiene una cuota de, ¿cómo se dice? A ver, ustedes dicen, una persona que siente vergüenza siente pena, pero cuando no siente vergüenza, cuando tiene desvergüenza, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Despena, sin pena. Sin pena ni gloria. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Bueno, pero ustedes me entienden. Esta es un pecado que es desvergonzado en cierta medida, siempre en cierta medida. No importa más o menos, pero siempre el robo es desvergonzado. ¿Por qué? Porque una persona roba de noche, aparentemente sí tiene miedo que la persona lo vean. No tiene miedo que lo vea Shem. En hebreo tenemos dos palabras, Gazlán y Ganab. Una es el ladrón de día y otro es el ladrón de noche. ¿Por qué? Porque el ladrón de día normalmente recibe un castigo menor que el que roba de noche. ¿Por qué? De acuerdo a la Torá. Porque el que roba de noche
No le tiene miedo le tiene miedo a las personas, pero no a Hashem, el que roba de noche. Se esconde de las personas. Se puede esconder a Hashem, no. En cambio, el que roba de día no le tiene miedo a nada. Él no le importa nada, ni las personas, ni Hashem, ni nada. Él roba a la vista de todo el mundo. Por eso vemos que esto es un pecado sinvergüenza y esto crea un ángel sinvergüenza. Por esto, este ángel es el primero en saltar. Cuando hay una bolsa llena de pecados, este ángel ¡paf!, salta primero. ¿Por qué? Porque es sinvergüenza. Esto se compara con ¿qué? Con una persona que tenía una deuda muy grande, tenía muchos deudores y no tenía cómo pagarles. Llegó un día en que todos los deudores juntos, todos los que debían a este hombre debía plata a todos se juntaron y se pararon en la puerta de la casa, golpearon a la puerta, cada uno con su documento con la deuda que este hombre le debía, y todos gritando, danos el dinero, danos el dinero, danos el dinero. Todos pidiendo su dinero. Queremos nuestro dinero, queremos nuestro dinero. Bueno, el deudor, él trató de calmarlos y con la voz llena de tristeza, vamos a decir, o como en súplicas. Él le dice, por favor, espéreme un poquito. Yo muy pronto voy a arreglar me voy a arreglar a mí mismo. En poco tiempo yo voy a conseguir préstamos muy grandes y entonces todos mis problemas se van a arreglar, yo les voy a pagar a todos y todos van a estar contentos y felices. Menos los que dieron el préstamo nuevo, ¿no? Más grande, porque cada vez eso se va haciendo más grande. Pido prestado, devuelvo, pero no, en realidad no pagué nada. Pido más prestado y ahora debo más. Pero, bueno, no importa. Él dijo que iba a pagarle a todos, que todos estén tranquilos. Los nuevos deudores será otro problema. Ellos se llenaron, estaban en la puerta, escucharon las súplicas del hombre y estaban llenos de piedad. Pobrecito este hombre. Nos va a tratar de pagar. Ellos estaban todos calladitos. Pero entre la gente había uno sinvergüenza. Uno de los que le debían la plata era sinvergüenza y él mostró su verdadera cara. Él no se convenció con los relatos y con las súplicas del deudor. Él se paró en la puerta y empezó a gritar, ¿tú nos quieres contar cuentitos? ¿No tienes vergüenza? ¿No tienes pena? ¿Y qué hizo? Agarró, tenía unos acompañantes forzudos, todos juntos, corrieron hacia la puerta y abrieron la puerta de la casa y sus acompañantes, estos eran los empleados de él, empezaron a sacar. Uno sacó un refrigerador, otro sacó una cocina, otro sacó, no sé, un cuadro. Empezaron a sacar cosas de valor para llevarse. Y bueno, empezaron a sacar todo afuera. ¿Qué hacen todos los demás? ¿Qué hacen todos los demás que estaban ahí todos calladitos, tranquilos, en la puerta? Ahora todos entran. Todos entran. Ven que le empiezan a sacar las cosas a este hombre y dicen, si yo no saco algo, me quedo sin nada. Entonces todos entran, todos sacan. Y así en 2 minutos le vacían toda la casa. ¿Quién provocó todo esto? El primero. El primero que saltó y que entró dentro de la casa. El que rompió el cerco. Él rompió el silencio. Estaban todos calladitos, todos tranquilos, todos con piedad con este hombre. Pero este con su furia, ¿qué hizo? Hizo que todos entren. ¿Por qué? Porque él fue el que saltó primero. ¿Qué nos enseña todo esto? Puede ser que la persona tiene muchos pecados grandes, chiquititos, ¿vale? Lo que no tengamos, pero todos estos pecados, todos estos ángeles, que son ángeles destructivos, pero están tranquilitos, están en silencio.
Están esperando que la bolsa de pecados se llene. Y bueno, que lleguemos a los 120 años y que no se llene. Ayer nos guarde que no se llene. Pero si entre los pecados estos hay uno que se generó, un angelito de estos, angelitos tan bonitos y tan terroristas, que uno se generó por el robo, este es sinvergüenza. Este no va a esperar que se llene la bolsa. Este va a saltar ahora. Va a saltar ahora y va a provocar que todos se levanten y va a provocar una cosa terrible en cada persona, en la persona que le hace. ¿Y por qué? Porque ahora todos van a criticar, todos van a acusar por los pecados. Y esta es la intención de que no se firmó el decreto, sino por el robo. Porque el robo es el que provoca como que se dispare el decreto para mal. Porque el robo es algo terrible. Todos sabemos que está prohibido robar, ¿no es cierto? Eso es algo que Sí. todos sabemos. Y sabemos que el robo es un pecado muy grave, muy peligroso, pero lo que todos no sabemos, ¿a qué se le llama robo? ¿Y hasta dónde llega el robo? No vamos a contar todo ahora, porque no terminaríamos de contar. Pero hay personas que se equivocan y que piensan que hasta que yo no le meto la mano en el bolsillo a mi compañero, esto no se llama robar. Y, y mientras, a ver, o hasta que yo no sé, como lo distraiga para sacarle el reloj o para sacarle alguna otra cosa, tampoco se llama robo. La Guemará en el Tratado de Baba Metzia nos dice así: Joel Shelo Midat Gaslan Ave. Una persona que pregunta, que hace una pregunta descolocando a la otra persona, a esto se le llama ladrón. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le hizo? Ah, no, perdón, no está hablando de una pregunta. Una persona que le pide un objeto a una persona y esta persona no se lo quiere prestar, pide prestado una cosa, no se la quiere prestar y él la lleva, a esto se llama ladrón. ¿Y qué hizo? Lo llevó prestado, no se lo robó. Él quiere utilizar esto por un momento, pero lo utiliza sin su permiso. Esto es ladrón. En otro lugar está escrito, lo ve Rasha velo y Shalem. Esto en el Teilim número 37. Dice, pide prestado al malvado y no paga. Rubén le pide prestado a Simón. ¿Tienes para prestarme 10 centavos de dólar? Y el otro le dice que sí. Y le presta esos 2 centavos, 10 centavos de dólar. Se lo lleva y se olvida del asunto. Se olvidó, no con mala intención, se olvidó, no con intención, se lo llama malvado. Así lo califican nuestros sabios. Por supuesto que no solamente pasa esto con 2 centavos de dólar, puede pasar con mucho más también, a veces. Yom Kippur no perdona, no el arrepentimiento, ni siquiera la muerte. La persona que roba lo aleno tiene que volver a reencarnarse y devolver a su compañero esas 2 monedas que le llevó y que se olvidó. El robo, Sheyakim Betehumim Rabim Behol Helke Haim. El robo es algo que entra en muchas de las, en muchos de los
en toda nuestra vida hay cuestiones que son de robo y por eso es una cosa terrible y necesitamos cuidarnos mucho. Cuando pedimos algo, cuando hacemos algo, yo, a ver, estoy en una calle que es muy angosta, ¿sí? Y necesito bajar del carro unas cosas. Y no tengo lugar donde parar el carro, cerca de mi casa. Lo puedo parar más lejos, pero no, más lejos, si lo paro más lejos, ahora voy a tener que cargar con las cosas que tengo que vaciar, voy a tener que caminar con esas cosas. Entonces lo paro al lado de mi casa. Y ningún carro puede pasar, ni para un lado ni para el otro. A eso se llama robo. ¿Por qué? No dejo pasar a nadie. No vamos a decir que le robé una gota de combustible, de electricidad o de lo que sea. Tal vez una persona tenía que llegar a un lugar y ahora yo la estoy reteniendo ahí. Bien. Y le estoy haciendo perder tiempo. A eso también se llama robo. Tenemos que pensar. Toda cosa que provoquemos a nuestros compañeros, eso se llama provocar un daño, o una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, quién sabe qué cosa. Tenemos que medir nuestras acciones, cómo nosotros hacemos al compañero. Yo tengo un problema en mi casa. Cada uno estaciona como quiere. Cada uno aparca el carro como quiere. A veces ocupan 2 lugares, a veces ocupan 3 lugares. El otro día uno me puso un carro atrás, y el otro lo puso adelante, salido medio carro para afuera, Guay. y no podía salir. Tuve que hacer 10 maniobras para salir, aparte de ponerlo pegado uno al otro. Y esto tenemos que pensar cada cosa que hacemos, no hacerle daño a nuestros semejantes. Pensar que yo hago algo y no provocar un daño a otro. A ver, si yo puedo estacionar ocupando un solo lugar y que haya lugar para los demás, ¿cierto? Así con todas las cosas. Con todas las cosas, a veces, por ejemplo, en un embotellamiento, todos quieren sacar ventaja. Sacar 10 segundos más al otro, meterse por el costado, sacar o cruzarse delante en forma muy imprudente, a veces provocando accidentes y todo. Pensar en los demás, no pensar en mí mismo, solamente en mí mismo, pensar en los demás. De esto es, tenemos que pensar. Esto fue lo que provocó el diluvio, el robo, el pensar en mí y no pensar en los demás. Ser egoísta.